Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 4. Bienvenidos nuevamente al curso de Infectología Virtual 2021 del Hospital Vargas de Caracas. En esta oportunidad estaremos hablando sobre principios de antibiótico-terapia y le daremos un enfoque un poco práctico, tratando de incorporar 4 momentos en la toma de decisiones. Primero que todo, tenemos que hacernos la pregunta de por qué es necesario el uso racional de antibióticos. Primero tenemos que saber que los antibióticos salvan vidas, y esto es más que un hecho. Sin embargo, producen efectos secundarios, infecciones bacterianas secundarias asociadas, por ejemplo, infecciones por clostridioides difíciles, aumenta la resistencia bacteriana y, por supuesto, cambia la microbiota. Cambios que todavía están siendo estudiados y que el impacto en diversas enfermedades todavía está por investigarse. Y por este motivo es necesario hacer uso racional de los antibióticos. Y para esto se han diseñado distintas prácticas restrictivas, donde los antibióticos solamente se usan previa autorización, o donde un grupo de antibióticos solamente lo usan si lo autoriza el Comité de Infecciones, prácticas persuasivas, donde se trata de educar de alguna manera a los tratantes para explicarles cuáles son los antibióticos más idóneos. Otro, un poco más restrictivo, que es la aplicación de protocolos. Sabemos que dependiendo de las patologías, los antibióticos a usar son diferentes. Y por último, y no menos importante, son los conocimientos propios. Y aquí es donde vamos a profundizar un poco. Porque si no tenemos prácticas restrictivas, si no hay un protocolo de uso de antibióticos o no tenemos una guía a la mano, solo nuestros conocimientos son los que nos van a ayudar a tratar de forma adecuada a nuestro paciente. Y en este sentido es importante que conozcamos un poquito cuál es la historia de los antibióticos. Y lo cierto es que en la primera mitad del siglo XX, la principal causa de muerte eran enfermedades infecciosas. No había cómo tratar enfermedades infecciosas. Para la década de los 40 aparece la penicilina y lo llaman como la bala mágica. Creían que con esto iban a tratar todas las infecciones. Y esto llevó a que se desarrollaran nuevos y cada vez mejores antibióticos con mecanismos de acciones diferentes, con una cobertura antimicrobiana distinta. Y si ven en este gráfico, en la parte de abajo, ven los años en los que se han desarrollado o que se han incorporado o aprobado los antibióticos. Y su contraparte de en qué año comenzaron ya a aparecer gérmenes resistentes a estos antibióticos recientemente desarrollados. Esto, producto del uso racional de los antibióticos, esto hace que la resistencia bacteriana aumente de forma progresiva y se desarrolla lo que conocemos como superbug o superbacterias, bacterias que son resistentes a todos los medicamentos que hoy en día tenemos disponibles. Fíjense que el número de antibióticos que se desarrolló, pudiéramos decir, prácticamente en los últimos 20 años del siglo pasado, del siglo XX, fíjense cómo el número de antibióticos aprobados vino en descenso. Y la historia en los últimos aproximadamente 10 años tampoco es muy distinta. Vemos como son pocos los antibióticos que se han aprobado, que se han desarrollado. Y lo que sucede es que tampoco es tan rentable para la empresa farmacéutica desarrollar estos medicamentos en comparación con otras patologías que son de gran interés. Y es por eso que nosotros tenemos que tratar, y vamos a entrar ahora sí en tema, tratar de hacer un uso adecuado de los mismos, pero vamos a tratar de ubicarnos en 4 momentos específicos. El primer momento que vamos a hablar es que necesitamos hacer diagnóstico. Necesitamos saber si estamos frente a una patología infecciosa que amerita antibiótico o no. Necesitamos tomar cultivos previo al inicio de los antibióticos y posteriormente iniciar una antibiótico-terapia empírica, dependiendo del foco infeccioso, dependiendo de la patología que estamos tratando. Lo otro que tenemos que preguntarnos una vez iniciados los antibióticos, ¿puedo parar? ¿Puedo disminuir el espectro? ¿Puedo usar un antibiótico con menor espectro? ¿Puedo cambiar a vía oral? Y por último, ¿cuánto tiempo voy a tratar al paciente? En el primer momento vamos a hacernos una pregunta. ¿Tiene el paciente una patología infecciosa que requiere antibiótico? Y es que indicar antibióticos es lo más sencillo que hay. Lo hacen desde cualquier nivel de la atención médica hasta profesionales que no son relacionados a la salud. E incluso, a veces los médicos mismos caen en el error de voy a indicarle antibiótico, pues, porque si pasa algo, por lo menos no fue porque no se le indiqué. Y actúa hasta cierto punto como un ansiolítico. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Y para esto es necesario que tengamos que hacer una enfermedad actual precisa, un examen físico bien detallado y saber interpretar adecuadamente los laboratorios. ¿Okay? No hacemos nada, como esta fotografía, este personaje de película, indicándole un grupo de antibióticos de cada uno para tratar de abarcar la mayor cantidad
de gérmenes y por tal motivo pues no tiene sentido que nosotros actuemos de esta manera. Esto solamente lo logramos con el tiempo, con estudio, con experiencia. Tenemos que tener conscientes también de que hay ciertos procesos patológicos que pudieran simular un cuadro séptico. Clásico puede ser la pancreatitis aguda, que da aumentos reactantes de fase aguda, dan signos de sepsis y no estamos principalmente ante un evento netamente infeccioso. También lo que es el hipertiroidismo, la tormenta tiroidea, incluso hasta shock cardiogénico, que no tenemos muy bien cómo definir entre si es un shock séptico o shock cardiogénico, y aquí es donde la clínica y los paraclínicos toman importancia y es donde tenemos que preguntarnos si estamos frente a un cuadro infeccioso o no. Ejemplo, estas rayos X, que cualquiera que la ve rápidamente puede decir, bueno, tenemos frente a una neumonía. Pero siempre consideremos otras causas. Por ejemplo, en la primera foto, vemos que está la rayos X típica de una insuficiencia cardíaca, ese infiltrado intersticial bilateral en alas de mariposa, pero que respeta totalmente las periferias. Por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar, un infiltrado homogéneo con base externa, vértice interior, que recuerda un tromboembolismo pulmonar. Y por último, y no menos importante, las infecciones virales. Las infecciones virales como el COVID-19, que no ameritan antibióticos y que no es un infiltrado intersticial bilateral. Entonces siempre piensen y háganse la pregunta si estamos ante un cuadro infeccioso que amerita iniciar antibiótico. Otro ejemplo importante que vemos en las emergencias son las bacteriurias en personas mayores. ¿Okay? Las bacteriurias asintomáticas, como su mismo nombre lo dice, se define como un urocultivo positivo con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en un paciente que no tiene síntomas. ¿Okay? ¿Cuáles son los síntomas que sugieren infección? Disuria, dolor a nivel del hipogastrio, dolor a nivel lumbar, fiebre, escalofrío. ¿Okay? Y en los pacientes mayores a veces es difícil indagar esto. Pero los síntomas que no sugieren infección, y estoy seguro que muchos de los que me oyen ahorita lo van a recordar, cuando el familiar o el cuidador dice es que tiene las orinas con un olor distinto, eso no indica infección, o porque tiene orinas turbias, o porque hay sedimento en la orina, o el paciente está confuso, somnoliento. Estos cuadros aislados, solos, no necesariamente nos hablan de infección urinaria. Y esto es una causa muy común de indicación inadecuada de antibióticos, sobre todo en las emergencias. Y fíjense, como dice el gráfico aquí, 2 de cada 10 de personas mayores sin antibióticos desarrollarán infección. Y 2 de cada 10 de personas mayores con antibióticos van a desarrollar infección. O sea que independientemente de que le pongamos un antibiótico, pueden eventualmente desarrollar infección, pero solamente 2 de 10. Solo con la diferencia de que si no indicamos antibióticos, evidentemente nos ahorramos los efectos secundarios. Y es por eso que en este momento el médico tiene que sintetizar toda esta información relevante del paciente para poder determinar la probabilidad de estar frente a un cuadro infeccioso que amerite verdaderamente el uso de antibióticos. El segundo momento que tenemos que pensar es, una vez que estamos frente a un cuadro infeccioso, nos preguntamos, ¿se han tomado los cultivos respectivos previo al inicio de los antibióticos? ¿Y cuál es el esquema empírico que debo usar dependiendo del foco infeccioso? Y es por eso que esta es la cara de nosotros a veces cuando nos llaman a responder interconsulta. Parece sencillo que nosotros digamos y preguntemos si tomaron los cultivos y que la respuesta sea así. Pero la realidad es otra. La realidad es que no siempre toman los cultivos. Evidentemente estamos en algunos medios hospitalarios donde la toma de cultivos se hace difícil porque los pacientes no tienen recursos, no tenemos los medios de cultivos apropiados. ¿Okay? Y evidentemente en este contexto en específico, siempre pienso que retrasar o dilatar el inicio de los antibióticos, esperando un frasco de hemocultivo que quizás llegue dentro de 48 horas, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Eso tenemos que ponernos en contexto. ¿Okay? Pero si estamos en un ejercicio privado donde tenemos los recursos disponibles, pues evidentemente tenemos que tomar los cultivos de forma inmediata previo al inicio de los antibióticos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque además cuando tengamos resultado del cultivo, pues evidentemente podemos tener una respuesta al foco infeccioso, podemos tomar una decisión de qué antibiótico usar, si disminuyó el espectro o si necesito aumentar el espectro o si lo puedo asociar a un tratamiento vía oral. ¿Okay? Y evidentemente nos permite también iniciar o indicar el antibiótico adecuado. Pero tenemos que identificar el foco infeccioso, primero que todo, y después tenemos que saber de antibióticos, y precisamente por eso estamos aquí. Tenemos que saber cuáles son los distintos grupos de antibióticos que tenemos, cuál es la cobertura de cada uno de ellos, cuál es la concentración en los diferentes tejidos, cuál es la dosis adecuada que amerita el paciente, cuáles son sus efectos secundarios y, por supuesto, si los tenemos disponibles o no. ¿Okay?
Y una vez que sepamos de todas estas opciones disponibles, nos haremos la pregunta, bueno, ¿será que usamos monoterapia o terapia combinada? Pero aquí lo que priva es el sentido común. Eso es lo más importante, que ustedes siempre se pregunten y siempre cada una de estas preguntas las respondan con sentido común. Es importante conocer cuál grupo de antibióticos tienen cobertura sobre gram positivos, cuáles tienen cobertura sobre los gram negativos, cuáles tienen cobertura sobre ambos grupos. Y esto, pues por supuesto, lo iremos ahondando en el transcurso del curso. Igualmente es con los antifúngicos. Los antifúngicos también, dependiendo de la familia a la que pertenezca, los triazoles, los polienos, las equinocandinas, pues evidentemente la cobertura cambia. ¿Okay? Si es resistente a uno, a lo mejor resistencia de grupo, a lo mejor no puede usar el otro. ¿Okay? Y dependiendo del tipo de germen que podamos usar y la penetración en los distintos tejidos, pues decidiremos, e igualmente eso lo iremos ahondando más adelante. Otra cosa que tenemos que recordar es farmacocinética y farmacodinamia. Recordando siempre que la farmacocinética es la relación entre el antibiótico específicamente que estamos hablando y el paciente. Y esto incluye lo que es absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Por supuesto que estas gráficas van a estar determinadas por la concentración y el tiempo. Y los principales parámetros que la farmacocinética evalúa son las concentraciones máximas, la vida media y el área bajo la curva. ¿Okay? Por ejemplo, si un antibiótico tiene una alta concentración a proteínas, ¿okay? Entonces tiene un amplio volumen de distribución, tiene bajas concentraciones séricas. Entonces nosotros si sabemos esto, por ejemplo, como una tigecyclina que tiene un amplio volumen de distribución, tiene unas altas concentraciones a niveles tisulares, pero tiene unas bajas concentraciones a nivel sérico, son antibióticos que no nos van a servir en pacientes en pacientes críticamente enfermos, en pacientes sépticos, en pacientes con bacteremia, porque no tiene una buena concentración a nivel plasmático, ¿ok? Pero sí tiene una alta concentración en los tejidos. Igualmente, por ejemplo, sabemos que en los pacientes sépticos, o en shock séptico, donde la perfusión tisular está comprometida, pues evidentemente se disminuye la absorción y por tal motivo, la prioridad es usar medicamentos intravenosos. ¿Okay? Sabemos igualmente la eliminación, sabemos que por ejemplo beta-lactámicos, aminoglucósidos, quinolona, vancomicina, su principal eliminación es renal. Entonces, si sabemos esto, evidentemente en un paciente que está en insuficiencia renal debemos ajustar los medicamentos a las dosis dependiendo de la depuración estimada de creatinina. Otro grupo de medicamentos, por ejemplo, ceftriaxone o cloxacilina, no requieren mayor ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal porque tienen metabolismos mixtos. Y estos metabolismos mixtos lo que van a permitir es que el otro órgano pues compense la depuración. ¿Okay? Ojo, importante tener en cuenta que las concentraciones plasmáticas, ¿okay?, no son siempre o no se correlacionan directamente con las concentraciones tisulares. ¿Okay? Y lo otro es la farmacodinamia. Recuerden que la farmacodinamia es el efecto que tiene el antibiótico sobre los organismos. Y para que un antibiótico funcione, pues debe alcanzar, ¿okay?, una concentración sérica por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y la concentración inhibitoria mínima, como su mismo nombre lo dice, es aquella concentración del antibiótico a la cual la bacteria inhibe su crecimiento. ¿Okay? Entonces es importante que mientras más tiempo estemos por encima de esta concentración inhibitoria mínima, ¿okay?, pues mejor para cumplir nuestro objetivo. Recordar también que hay medicamentos que son concentraciones dependientes y hay medicamentos que son tiempo dependientes. ¿Okay? Por ejemplo, lo que son los aminoglucósidos y las quinolonas, ¿okay?, con altas dosis alcanzamos rápidamente concentraciones por encima de la concentración inhibitoria mínima. ¿Okay? Pero hay otros medicamentos, por ejemplo, los beta-lactámicos, vancomicina, que sus concentraciones son tiempo dependientes. ¿Okay? Entonces esto lleva incluso a unas propuestas teóricas de, por ejemplo, con beta-lactámicos, bueno, vamos a dar infusiones prolongadas durante 3 horas, donde teóricamente estamos más tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima que si lo hiciéramos en una sola dosis a pasar en bolos o en una hora. ¿Okay? Entonces es importante siempre que tengamos esto presente. Y por último, bueno, ¿qué antibiótico voy a usar? ¿Cuál es el esquema empírico? Y aquí es donde entran en juego lo que son las guías de tratamiento. La más comúnmente conocida, que es la guía Sanford, que tenemos todo que es una edición de bolsillo, pero no todo el mundo sabe usarla. Todo el mundo cree a veces que tener un Sanford en el bolsillo es saber de antibióticos, pero hay que saber interpretar bien las sugerencias. Quizás una guía un poco más latinoamericana es el tratamiento de la enfermedad infecciosa que saca la OPS cada 2 años, y de la cual el doctor Manuel Guzmán es uno de los editores y el único de Venezuela. La guía de la Sociedad Venezolana de Infectología
que están disponibles en su página web. Y recientemente la Sociedad Venezolana de Medicina Interna sacó un manual de la terapia antimicrobiana en el año 2018, lo cual puede servir siempre para tomar una decisión. Evidentemente se supone que toda esta guía y todos estos protocolos tienen que estar basados en la epidemiología local. Y la única manera de nosotros conocer nuestra epidemiología local es haciendo cultivos. Entonces, es por eso que en este momento el médico debe pensar cuidadosamente, bueno, cuáles son los factores de riesgo que tiene este paciente, qué tan severo está la enfermedad, en conjunto, bueno, cuál es el foco probable que tengo, si es urinario, si es respiratorio, si es intraabdominal, y dependiendo de esto, cuál es la bacteria más probable que pudiera estar involucrada en este proceso. Y allí es cuando yo hago la indicación más adecuada. Luego de que yo le inicio los antibióticos al paciente, viene el tercer momento. Bueno, una vez que el paciente le inicia los antibióticos, me hago la pregunta: ¿puedo omitir los antibióticos? ¿Puedo usar otros antibióticos con un espectro antimicrobiano un poco más reducido? E incluso me hago la pregunta: ¿puedo pasarlo a vía oral? Entonces, por eso es que es necesario siempre evaluar diariamente la respuesta al tratamiento. Hay signos clínicos de infección, el paciente persiste febril, aumento de reactantes de fase aguda, ¿ok? Y siempre, idealmente, para poder cambiar de un esquema a otro, tenemos que tener un cultivo en mano que nos permita trabajar con seguridad. Es necesario conocer la biodisponibilidad de cada antibiótico. Cuando yo voy a sugerir o cuando vamos a switchar a un paciente a vía oral, es necesario conocer la biodisponibilidad. Y recuerden que la biodisponibilidad es el porcentaje de la droga que queda activo en sangre luego del metabolismo, luego de su absorción y de su metabolismo de primer paso, qué porcentaje de la droga tenemos disponible. Y por eso que quisiera hacerle recordar, por ejemplo, las quinolonas que son tan queridos por unos, tan odiados por otros, tiene una alta biodisponibilidad, es decir, el 90% en el caso de levo y 99% caso de levofloxacina, y cipro, 70% de la droga que se absorbe, pues pasa a la sangre, tiene una alta biodisponibilidad. Quizás lo que es linezolid tiene una excelente biodisponibilidad y una excelente opción vía oral, dependiendo de las patologías. La clindamicina, una alta biodisponibilidad alrededor del 90%. Y evidentemente la penetración de estos medicamentos en cada uno de los tejidos es distinto. ¿Okay? Por eso es que es importante que todos estos datos los tengamos presentes. Y unos ejemplos de pasar antibióticos vía oral, y tenemos que quitarnos de la cabeza ese chip que dice que es mejor intravenoso que vía oral, porque hoy en día tenemos drogas que tienen una excelente biodisponibilidad, como les acabo de decir. Y les voy a mostrar dos ejemplos. Estos dos trabajos que les voy a presentar ahorita fueron publicados hace un par de años en New England. Y este era el tratamiento de endocarditis, tratamiento oral versus tratamiento intravenoso. Y fíjense que la conclusión, dependiendo del germen, dependiendo de la condición clínica que el paciente esté estable, en pacientes con endocarditis izquierda que se encuentran estables clínicamente, pues cambiar a vía oral fue no inferior respecto al tratamiento intravenoso. Entonces, ya tenemos una patología, ya tenemos una puerta abierta de un cuadro donde el tratamiento vía oral no es inferior al tratamiento endovenoso, que clásicamente se venía tratando siempre endovenoso. Otro ejemplo son, por ejemplo, en las infecciones de hueso y de articulación, infecciones ortopédicas complejas, tratamiento oral versus intravenoso. Este es el estudio conocido como OVIVA. Pues fíjense, concluyeron que la terapia antibiótica vía oral fue no inferior respecto al tratamiento intravenoso, siempre y cuando pues, se usa en las primeras 6 semanas en infecciones ortopédicas complejas. Entonces, este es otro ejemplo, otra ventana de infecciones que vienen siendo tratadas crónicamente o durante toda la historia. Tratamiento endovenoso, pues vemos que, dado que hay droga que tiene excelente biodisponibilidad, pues podemos usarla vía oral. ¿Okay? Ojo, todo va a depender de si hay un buen tratamiento quirúrgico, todo va a depender del tipo de aislamiento bacteriano, cuál es la droga que podemos usar, la biodisponibilidad, la penetración en los tejidos, todo va a depender de eso. Pero este es otro ejemplo clásico. Y por último, y no menos importante, bueno, ya tengo el paciente en tratamiento, ya tengo el cultivo, ¿cuál es el tiempo que necesito tratar esta patología? ¿Okay? Entonces, la pregunta que debo hacer, bueno, el paciente ha mejorado, ¿qué hago ahora? Normalmente la duración de los tratamientos pues, son un poquito, los días son un poquito usados sin una evidencia científica fuerte. Siempre hablamos de 5 días, 7 días, 14 días, pero nunca hablamos de 3, 9 o 13, y cuando vemos un estudio que diga 3 versus 5, entonces nos hace un poco de ruido. Cuando es algo clásico y es tan simple porque la semana tiene 7 días, generalmente se usa hasta días de tratamiento. A veces usamos 5 o 10 días, bueno, porque son números redondos. Pero cuando comienzan a aparecer, y ya lo vamos a ver, pues pueden aparecer días tan cortos como 3 días o cursos de tratamiento tan cortos como 3. ¿Okay? Cada día vemos más evidencia de que pudiéramos usar ciclos cortos de antibióticos
La evidencia siempre se actualiza constantemente y los invito a que siempre estén revisando esta nueva evidencia. Es necesario ajustar la duración de los antibióticos en base a la respuesta clínica y hay incluso unos autores que dicen, bueno, cuando el paciente refiere sentirse mejor, ¿será que puedo suspender los antibióticos? Entonces, evidentemente, estas son cosas que irán ahondándose en el transcurso de los años. Este es un ejemplo y los invito a que revisen esta página que está abajo a la derecha, la dirección por internet, y que se actualiza constantemente, donde tratan de demostrar de que cursos cortos de antibióticos son iguales o no son inferiores a los cursos tradicionalmente o largos de antibióticos, ¿okay? Con la diferencia de que nos ahorramos costos, efectos secundarios y, por ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad, 3 o 5 días versus 5 o 14 días fue igual. Por ejemplo, neumonía de ventilación mecánica, 8 días de tratamiento fueron igual que 15 días, que es lo que normalmente se trata. Pielonefritis, infecciones urinarias complicadas, 5 o 7 días versus 10 o 14 días es igual. Bacterias por gram negativo, un punto muy importante. A veces tenemos bacterias por gram negativo siempre y cuando no estén complicadas. 14 días de tratamiento, pero es igual que le demos 7 días. Y así como otra serie de medicamentos, de patologías, que vemos que son prácticamente igual los cursos cortos versus cursos largos. Es importante que todo esto que está aquí está soportado por diferentes ensayos clínicos controlados que en la página pues pueden ahondar de cada uno de ellos. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, en pacientes neutropénicos febriles, que es uno de los pacientes más delicados que solemos ver. Las guías tradicionalmente hablan de que uno puede omitir antibióticos una vez que el paciente está clínicamente estable, está febril por más de 72 horas y tiene un contagio absoluto de neutrófilos por encima de 500. Si cumple estas condiciones, se pueden omitir los antibióticos. Pero este fue un estudio que fue publicado en el Lancet en el 2017 y decía, concluyen, en pacientes con neoplasias hematológicas de alto riesgo y neutropenia febril, la terapia antibiótica empírica puede ser suspendida luego del paciente estar 72 horas afebril y clínicamente estable y recuperado, indistintamente de su contagio absoluto de neutrófilos. Es decir, paciente con neutropenia febril, si suspendemos los antibióticos 72 horas luego de que estén afebriles, pues es seguro. Y esta aproximación clínica reduce la exposición innecesaria a los antibióticos y es una práctica segura. Entonces, este es otro ejemplo de que los cursos cortos de antibióticos, pues va a ser el común denominador en los próximos años. Para ir terminando, vamos a tratar de resumir todo esto que estamos hablando con un ejemplo práctico. ¿Okay? Supongamos que tenemos una paciente femenina de 34 años de edad, previamente sana, que viene con disuria y fiebre, dolor lumbar derecho y hipotensión. El primer escenario que tenemos que preguntarnos es, ¿tiene la paciente una patología infecciosa que amerita antibióticos? Y en este caso, pues, luego de hacer una evaluación física, el examen físico, el interrogatorio, pues, concluimos, bueno, si la paciente tiene síntomas y signos clínicos sugestivos de pielonefritis. Cuando tengo una paciente con pielonefritis enfrente, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿hemos tomado los cultivos necesarios antes de iniciar los antibióticos? Primero. Y segundo, ¿qué antibiótico le voy a usar? Entonces, bueno, hacemos un examen de orina, vemos que hay bacterias abundantes, leucocitos abundantes, y decidimos, pues, tomar urocultivo, tomar hemocultivo, y se inicia una cefalosporina, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación. Un antibiótico, pues no usamos un antibiótico de mayor espectro porque es una paciente que no tiene factores de riesgo, no es una paciente que tiene algún comórbido importante o que tiene factores de riesgo para gérmenes multiresistentes o, por ejemplo, para Pseudomonas aeruginosa. Luego de que nosotros tomamos las muestras de los cultivos y decidimos cuál antibiótico vamos a usar, pues nos hacemos en el tercer momento nos preguntamos, bueno, ya le inicié los antibióticos, el paciente ha venido mejorando, ¿puedo omitirlos? ¿Puedo cambiar uno a otro aspecto más reducido? ¿Puedo usar algún antibiótico vía oral? Y lo siguiente, bueno, el paciente ha respondido de forma satisfactoria al tratamiento y el urocultivo reportó una Escherichia coli que está resistente a trimethoprim sulfa y está sensible a ciprofloxacina. Entonces, como el aislamiento es sensible, una opción vía oral, pues lo cambiamos a ciprofloxacina, por ejemplo. Si el paciente tolera bien la vía oral y ha tenido una buena respuesta al tratamiento, pues se cambia y se pasa a vía oral. Ahora la otra pregunta, ¿cuánto tiempo más lo voy a tratar? Por ejemplo, ya tenemos en su tercer día de tratamiento, ha tenido una evolución satisfactoria, ha estado afebril, tolera la vía oral, consideramos egresarla. Y bueno, decidimos tratarla por 7 días porque vimos que los trabajos, que 5 o 7 días igual que 14 días en pielonefritis. Entonces, siempre y cuando no esté complicada, no haya absceso. Y por eso el paciente egresa y completamos 4 días de antibióticos en casa. Este ejercicio o estas 4 preguntas tenemos que hacernoslas cada vez que vayamos a ver
a un paciente o que tengamos un paciente enfrente. Ya para ir terminando, pues es necesario hacer diagnóstico, recuérdenlo siempre. ¿Qué está causando la fiebre? ¿Cuál es la patología que está teniendo el paciente y que lo está descompensando en este momento? No olviden tomar cultivos. Suena fácil, suena sencillo. A veces en nuestros medios públicos es imposible hacerlo. Pero si tenemos la oportunidad, no olviden tomar los cultivos antes de iniciar la antibiótico-terapia. Una sola dosis de antibiótico puede negativizar un urocultivo rápidamente. Y tener bien claro cuándo indicar cada antibiótico y a qué dosis. Siempre tener presente que los antibióticos se suspenden, los antibióticos se pueden cambiar al tener un cultivo y se pueden cambiar a vía oral si es posible. Y pues no mantener más tiempo los antibióticos, ¿okay? Y no porque los mantengamos más tiempo, pues van a ser más efectivos. A veces menos es más, como dicen. Termino con esta lámina donde cito a Alexander Fleming cuando recibió el Premio Nobel de Medicina en el 45 y decía: no es difícil hacer a los microbios resistentes a la penicilina en el laboratorio. Basta con exponerlos a concentraciones no suficientemente altas como para matarlos, y llegará el día en el que la penicilina se consiga fácilmente en las tiendas. Luego vendrá el peligro cuando el hombre ignorante pueda subdosificarse fácilmente y exponer sus microbios a concentraciones no letales de la droga, haciéndolos resistentes. Por ejemplo, cuando salió la penicilina, a los pocos años comenzaron a aparecer cepas resistentes a la penicilina. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y por eso es que debemos hacer un uso racional de los antibióticos. Y si tenemos presentes todas estas preguntas que nos tenemos que hacer, pues evidentemente hacemos un buen uso de lo mismo. Gracias por su atención y seguiremos viéndonos. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.